Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Mi nombre es Gabriela Astudillo y soy pastora de la Comunidad Cristiana Internacional City. Les saludo desde Cuenca, Ecuador. Para mí es un gusto que nos reunamos durante esta semana para estudiar la palabra de Dios. Qué bonita oportunidad que el Señor nos da para seguir confrontándonos con su palabra y también restaurándonos, levantándonos, fortaleciéndonos. Qué bueno que es el Espíritu Santo de darnos esta nueva oportunidad en este día para ir a su palabra y ser iluminados a través de su entendimiento. Así que les invito a que tomen su Biblia, su cuaderno, un esferito, para que apunten los versículos que el Señor le va a regalar hoy, pero sobre todo para que a medida que usted va estudiando y repasando su tema, el Señor siga hablando cada vez más a su corazón. Durante esta semana vamos a estar estudiando las etapas del crecimiento en la vida cristiana. Y así como en el ámbito personal, en el ámbito académico, en el ámbito económico y también en el familiar, uno busca crecer, ¿verdad? Uno no quiere quedarse estancado. Es mucho más importante buscar un avance en la vida espiritual. Y quiero hablar de este tema porque comúnmente vemos a los hijos de Dios hoy en día ansiosos, desesperados, trabajando con todas sus fuerzas y hasta más allá de sus fuerzas para crecer económicamente, para crecer y avanzar y conseguir cosas materiales o avanzar con sus títulos universitarios. Pero cada vez el crecer en el ámbito espiritual es menos anhelado y se queda como a un ladito, en esos deseos y anhelos que ya no conviene tenerlos en el corazón. Pero quiero enseñarles durante esta semana que el crecimiento espiritual es un proceso de madurez necesario en todo hijo de Dios. Y cuando hablamos de un proceso, queremos decir que son etapas que se desarrollan sucesivamente para lograr un fin. Y cuando hay etapas, ¿verdad? Debemos entender que para poder pasar a la siguiente etapa debemos terminar la etapa inicial. Siempre un proceso lleva etapas, pero que se tienen que desarrollar sucesivamente. Terminamos una etapa antes de empezar otra. En la vida cristiana debe haber un proceso de crecimiento y de madurez, y este proceso se da por el Padre y es guiado por el Espíritu Santo. El avance en todas estas etapas nos van a mostrar a nosotros qué tanta libertad le estamos dando a Dios para obrar en nuestra vida. Y entonces nos podemos responder algunas preguntas como, ¿realmente le estoy dejando actuar al Espíritu Santo? ¿O por qué estoy estancado espiritualmente? Bueno, son varias preguntas que normalmente nos hacemos a veces y cuando estudiemos estas etapas vamos a poder responderlas. Cuando nosotros terminemos cada una de estas etapas, vamos a garantizar un desarrollo espiritual que nos permita a nosotros afianzar nuestra relación con Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es inconstante en la búsqueda de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué le cuesta tanto permanecer en la palabra de Dios? Pues bueno, seguramente es porque durante estas etapas no nos hemos enraizado correctamente en la presencia de Dios. Entonces, cuando terminemos cada una de estas etapas, vamos a garantizar que el desarrollo de nuestra vida espiritual sea el correcto. Vamos entonces a estudiar la primera etapa, y es el nuevo nacimiento. Si usted va a su Biblia y me acompaña a Juan, capítulo 3, del verso 3 al 7, nos vamos a encontrar con un pasaje bastante conocido, y con un hombre que tenía una inquietud que muchas veces solemos tener nosotros también. Y es que vamos a hablar acerca de Nicodemo. Él tenía una duda muy grande y decidió planteársela al Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire Nicodemo. Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo yo siendo viejo voy a poder volver a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Eso no tiene lógica. En pocas palabras le estaba diciendo Nicodemo. Y Jesús le dice, no Nicodemo, yo no te estoy hablando de volver al vientre de tu madre y nacer de nuevo. De ese nacimiento no te estoy hablando. Él le dice, es necesario que nazcas de agua y de espíritu, ¿verdad? Pero también en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, Espíritu es. Es decir, que lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, de carne ya naciste una vez. No te estoy hablando de nacer de carne, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. De eso le estaba hablando Jesús a Nicodemo, de un nacimiento espiritual. Pero familia, cuando hablamos de un nacimiento, tenemos que hablar de muerte. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, necesariamente debe haber una muerte. Y para vivir espiritualmente, debemos morir carnalmente. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Debes morir a la carne para que puedas vivir en el Espíritu. Para que tu espíritu viva a través del Espíritu Santo. Y aquí, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, necesariamente tenemos que hablar de dos cosas. Uno, cuando hay un nacimiento, cuando tú atraviesas un nuevo nacimiento espiritual, estamos reconociendo que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. También ocurre aquí en el nuevo nacimiento que recibimos al Espíritu Santo. Morimos a la carne, a nuestras pasiones, morimos al deseo de vivir alejados de Dios y vivimos a través del Espíritu Santo cuando lo recibimos en nuestra vida. Este nuevo nacimiento se da con una invitación voluntaria que tú y yo le hacemos a Cristo de venir a habitar en nuestras vidas. Eso es tomar la decisión de morir a la carne, de morir a nuestros pensamientos, de morir a nuestra vieja manera de vivir para que Cristo venga a vivir en nosotros. Si nosotros vamos a Gálatas 2, versículo 20, y ya sé que es un versículo bastante conocido, un versículo que de pronto te sabes de memoria, pero yo quiero volver a leerlo en esta mañana, porque bueno, la palabra de Dios es viva, que jamás caduca para sus hijos. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El nuevo nacimiento es reconocer que hubo alguien que murió por mí. El Santo, el Cordero inmolado, aquel Cordero sin mancha, aquel Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Y ese día que Él entregó su vida en la cruz, tú y yo decidimos crucificar nuestra carne para que ahora, en este nuevo nacimiento, ya no vivamos nosotros, sino que Él viva su vida a través de nosotros. Miren lo que dice en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que ya no vivo yo. Esa carne se quedó crucificada. Ahora vive Cristo a través del Espíritu Santo en mi vida. Pero me llama mucho la atención que ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo no dice con Cristo fui crucificado. Pablo no dice yo estaba crucificado, me crucifiqué, como hablando en pasado. Él habla en un presente. Y es verdad que el nuevo nacimiento se da la primera vez que tú te encuentras con Cristo. La primera vez que tú decides abrirle tu corazón a Cristo se da un nuevo nacimiento. Familia, pero es necesario que todos los días nosotros decidamos morir a nuestra carne. Cada día un poquito más. Porque a medida que nosotros vayamos muriendo, Cristo va a tener más vida en nosotros. Entonces, este nuevo nacimiento se hace efectivo cuando nosotros empezamos a ver que Cristo empieza a vivir su vida en nosotros.
Pero quiero también invitarles a 2 de Corintios 5:17, otro versículo bastante conocido, pero igual de enriquecedor. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Familia, cuando hay un nuevo nacimiento, es con el propósito de que la persona que va a nacer sea una persona nueva. No se hace un nuevo nacimiento para ser la misma persona, no tendría sentido. Sino, ¿qué sentido le hubiera dado Jesús a Nicodemo decirle: Nicodemo, vuelve a nacer, pero vas a ser la misma persona? No tiene sentido. Cuando hay un nuevo nacimiento es con el propósito de que seamos nuevas personas. 2 de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que todas las cosas viejas pasaron. Todo lo que tú eras antes de Cristo, todo lo que tú pensabas antes de encontrarte con Él, todo lo que tú hacías antes de encontrarte con Él, una vez te encontraste con Él, quedó en el pasado. Desde ese día, todo empieza a ser nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero bueno, ¿qué cosas son hechas nuevas? Hay una nueva vida, hay unos nuevos principios que aprender, unos nuevos principios que van a regir tu vida y tu relación con Dios. Empieza una nueva forma de vivir. Empieza una nueva familia. No sé si tú sabías eso. Empieza tu familia en Cristo. Cuando tú naces de nuevo, eres integrante de una nueva familia, de la familia de Cristo, de los hijos de Dios. Hay nuevos sueños, nuevas metas. Entonces mira que cuando hay un nacimiento, un nuevo nacimiento, las cosas son hechas nuevas. De ninguna forma puedes decir que has nacido de nuevo si sigues siendo la misma persona que eras antes de encontrarte con Cristo. Es necesario que en esta etapa que estamos estudiando, si tú eres una persona de muchos años de vida cristiana, hagas una retrospectiva en tu corazón y realmente estés consciente de que el Espíritu Santo habita ahí, de que has tenido un nuevo nacimiento, o por el contrario, te des cuenta que te falta morir algunas cosas, que le has dejado vivir a Cristo a través de ti, pero a medias. Y al inicio estudiábamos de que una etapa se debe culminar con éxito para poder pasar a la siguiente. De hecho, si en esta primera etapa tú no estás seguro de haber nacido de nuevo, no estás seguro de haber muerto a todas esas cosas que le impiden a Cristo vivir en tu vida, no vas a poder seguir a la siguiente etapa. O estarás en la siguiente etapa, pero a medias, con inconstancia, con vacíos. Entonces, si tú, por el contrario, eres una persona relativamente nueva que apenas te has encontrado con Cristo, afiánzate de estas palabras. Dios lo hace todo nuevo. No importa lo que hayas hecho antes, no importa lo que hayas traído hasta aquí. Dios, a través del Espíritu Santo, y después de que hayas tomado la decisión de renunciar voluntariamente a esa vida pecaminosa, a esa vida que a Dios no le agrada, después de que hayas decidido voluntariamente morir a tus pasiones, Dios va a empezar a hacer las cosas nuevas. Amada familia, durante esta semana vamos a estar estudiando las etapas del crecimiento en la vida cristiana. Nos vemos mañana para estudiar la segunda etapa. Les espero. Bendiciones para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.